Buenas tardes. Vamos a entrar en un tema muy complicado, los productos estériles y el anexo 1 que los regula desde ahora. Y para ello tenemos a Rafael Beaus, que lleva toda su vida casi dedicada a temas técnicos, farmacia, especialmente la parte estéril ha sido uno de sus puntos fuertes. Rafael está trabajando y ha estado involucrado en la modificación del anexo 1 y las correcciones que había, y nos va a hablar de los cambios que tiene el antiguo anexo 1, que son muchos por lo grande que es. Tiene la palabra Rafael Beaus. Al final habrá unos ruegos y preguntas para los que rogamos que se escriban telemáticamente. Los que están desde fuera deberán escribir la consulta o la pregunta que quieran hacer. Gracias. Tiene la palabra Rafael Beaus. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Y a los que estáis de forma telemática también gracias por estar ahí. A ver, como ha dicho Rafael Beaus Senior, mi padre, yo empecé a trabajar en QSI, después Alcon, con lo cual he vivido el mundo de estériles desde hace muchos años, y vamos a ver esos cambios complicados, pues que no son tales cambios en muchos casos, y vamos a ver que son cosas que ya se estaban haciendo. Como somos pocos los que hay aquí, si hay alguna cosa me interrumpís, hay un micro por ahí, lo vais pasando y bueno, casi puede ser un diálogo. El formato cuesta, porque si estuviéramos en una mesa redonda sería mucho más fácil hacer un diálogo, pero bueno, vamos a intentarlo. Y desde casa, pues lo que decimos, a través del chat preguntas y luego trataremos de responderlo. Bueno, como lo que vamos a ver ahora, vamos a ver un poco el histórico del anexo 1, de dónde viene, los principales cambios. Luego voy a destacar algunas notas sobre el tema de los sistemas de barrera, los RAPs, sistemas de barrera y aisladores. Vamos a ver cuáles son los requerimientos del anexo 1 para este tipo de sistemas, cuáles son las tendencias en la industria que concuerdan perfectamente con lo que dice el anexo 1 y una conclusión. Muy bien, así que me interrumpís cuando queráis, y sobre todo si uso palabras extrañas que no se entienden. Los que sois del sector, los que no, pues os creéis que la palabra es la que toca. Muy bien. El anexo 1 es, las GMPs tienen un cuerpo que son todas las normas, son distintos capítulos, y luego tiene una serie de anexos donde detallan mucho más estas mismas normas. El primero es el que se dedica a tema de fabricación de productos estériles y es el anexo 1. Todos cuando hablamos del anexo 1 de las GMPs europeas, por supuesto. La primera versión salió en el año 89. ¿Vale? Bueno, ya tiene unos años. Después, en el año 96, hubo una pequeña revisión. En el 2003 volvió a revisarse y en el 2008 se hizo una tercera revisión. Siempre matices, cambiar 4 palabras, añadir alguna cosa, nada relevante. Es decir, desde el año 89, ya han pasado unos cuantos años, hasta ahora no ha cambiado. Bueno, ahora en 2022 ha salido la versión que ahora es vigente. ¿Vale? Esta es la versión, nos dan un año para cumplir, ahora lo vamos a ver. Es la versión que ha salido. Vamos a ver un poco también la historia de este anexo 1, la revisión, cómo ha ido, porque también ha tenido... Este es el vigente, ¿vale? No se ve muy bien desde ahí, pero marzo de 2009 es cuando empezaba, publicado en 2008. En el año 2017 es cuando sale en diciembre un borrador. Oye, mirad, que vamos a revisarnos el anexo 1. La gente, expertos del tema, se sentaron y se pasó a todos. Cualquiera de nosotros podía hacer comentarios. Bueno, dicho así, recibieron 6.000. Y no creáis que los 6.000 eran diciendo, ¡hala, cómo os habéis pasado! Muchos de ellos era diciendo, os estáis quedando cortísimos en lo que se tiene que hacer como cambio el anexo 1.
Entre eso y el Brexit, lo que se decidió, porque se fue atrasando, esto era en diciembre para enseguida ponerlo en marcha, en febrero de 2020 salió una nueva versión, un borrador donde se incorporaron estos comentarios, algunos subieron, otros bajaron, cambiaron cosas y dijeron, nos damos de tiempo hasta mayo para poder hacer comentarios, y ya fue solo a algunos determinados elementos. Fue a la ISPE, fue a parar a PDA, fue a parar a unos cuantos. Bueno, salieron 2000 comentarios en este nuevo anexo ya revisado. Finalmente, sabéis lo que pasó en marzo de 2000, nos encerraban durante 3 semanas, que fueron 3 meses, de una cosa y otra, las autoridades sanitarias tuvieron otras prioridades, se fue atrasando y por fin ahora es cuando ha salido, en agosto, publicada la versión definitiva. Ya esta última, el último borrador después de los comentarios, lo que quisieron incluir, lo pasaron a la OMS, lo pasaron a la FDA y lo pasaron a PICS. Recordemos que Europa es parte de PICS, es decir, este documento que ahora es el que está vigente, el que tenemos hasta el 25 de agosto del 23 para implantarlo, es exactamente el mismo documento que tiene PICS. ¿Y qué significa eso? Que no es solo que el que quiere venir a Europa tiene que cumplir con el anexo 1, sino que si queremos vender en Australia hemos de cumplir con este mismo anexo 1, porque letra por letra es exactamente el mismo documento, no ha cambiado nada. Las fechas también, hasta agosto del 23 una parte, excepto un apartado. Bueno, en definitiva, medio mundo, más de medio mundo, va a tener que cumplir con esto, porque FDA también está metida en PICS. O sea que cualquiera que quiera cumplir con fabricación de estériles internacional va a tener que cumplir con este anexo 1. Fechas, porque la gente, todo el mundo dice lo mismo. Una de las discusiones que había es ¿cuánto tiempo nos van a dar para cumplir con él? ¿Nos van a dar 5 años, 3 años? Nos han dado 1 año. Sale en agosto del 22 y en agosto del 23 hay que cumplir, excepto un punto que nos dan 1 año más. Bueno, es que desde 2017 no ha bajado mucho lo que ya nos estaban pidiendo. O sea que en realidad no son, ahora tienes 1 año, no, ya teníamos desde el 2017 para irnos preparando. En cualquier caso, la gente, la primera pregunta que hace, y antes de que me la hagáis ya la respondo yo, es, oye, ¿qué pasará cuando vengan en el 26 de agosto a inspeccionarnos? ¿Nos van a dar un tiempo de plazo para poder prepararnos? ¿Nos van a decir que cierro la instalación porque no cumples? Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque los inspectores no se han manifestado. Creemos que si hay un plan para ir cumpliendo y que se van adaptando las instalaciones a lo que pide el anexo 1, en principio pues van a permitir que tire para adelante. Te van a decir a lo mejor que has de correr más, has de correr menos, pero no creemos que vayan a cerrar instalaciones. Bueno, también un tema que es, adelanto el final, veremos que realmente cambios revolucionarios no hay tantos. Digamos que las GMPs son un mínimo que hay que cumplir. Y normalmente el mercado ya estaba haciendo mucho más de lo que pedía el anexo 1 que estaba en vigor. Ahora han escrito mucho más. Ahora vamos a ver cuánto más. Eso es algo que ahora vemos. Bueno, ¿cuáles son los principales cambios en este anexo 1? Bueno, se ha cambiado mucho el formato y hasta el título casi. Ahora veréis qué significa eso. Se ha adaptado a la ICHQ9 y ICHQ10, la de Risk Assessment, todo el tema de análisis de riesgos y todo lo que tiene que ver con el sistema de calidad farmacéutico. Se ha adaptado el anexo 1 a nuevas tecnologías, se ha ido explicando. Se ha alineado con la ISO 14644, partes 1 y 2. La ISO 14644 es la de cómo se tiene que controlar una clean room, una sala limpia. Bueno, pues ha habido una adaptación a esto. Y luego se han aclarado aspectos que quedaban confusos y añadido más puntos. Bueno, vamos a ver estos cambios en formato y en secciones, añadiendo nuevas y cambiando. Bueno, el anexo 1 de 2008, el que hasta ahora ha estado en vigor, tenía 22 puntos, ¿vale? Principio, general, cómo se trabaja en la clasificación, monitorización, bueno, los veis aquí. El actual tiene 11. Uno puede pensar, hombre, qué bien, qué fácil me lo ponen. Bueno, pues no. Hemos pasado de 16 páginas a 58. Casi multiplicado por 4. Esto da para escribir mucho más de lo que se escribía
en 16 páginas, como podéis pensar. Los borradores, el primero tenía 50, el segundo 52 y al final está quedado 58. Digo por lo de que los comentarios se quitaban, no, se han ido añadiendo cosas sobre él. Y en cuanto a puntos a cumplir, hemos pasado de 127 a 295. Es decir, el anexo 1 actual, que vamos a tener que cumplir todos, deja de ser un mínimo y se pone pues, al nivel que hay que cumplir. Hay gente que hará más, pero no se puede hacer muchísimo más de lo que está escrito. Todo lo que veremos, mucha gente ya lo hacía, ahora además es obligado porque está escrito. Ya no es una buena práctica, sino que es obligado. Y lo del título, ¿por qué digo yo que casi cambia el título? Bueno, pues porque el título, en alguno de los borradores, fue fabricación de productos estériles en vez de fabricación de medicamentos estériles. Al final lo que ha quedado es medicamentos estériles, pero inmediatamente cuando miramos el alcance, o sea, ha quedado el título, no ha cambiado, sigue siendo fabricación de medicamentos estériles en inglés. De momento solo existe la versión en inglés, por eso también toda la presentación tiene los apartados y todo en inglés, pero suponemos que en breve harán la traducción la Agencia del Medicamento, que es lo que siempre hace. Bueno, pues como decía, además del título que no ha cambiado, lo que sí que enseguida el alcance nos dice, oye, productos estériles considera sustancias activas, los APIs, alguno de aquí especialmente afectado por ese tema. Excipientes, los elementos de packaging primario, producto acabado, que es lo que la gente normalmente asocia a producto estéril, biotecnología, moléculas clásicas, sistemas cerrados, es decir, afecta mucho más, y aquí no está escrito, pero también se aplica a medical device, a productos sanitarios muchas veces. Te refiere al anexo 1. Tanto es así que a veces, y esto también está escrito en el anexo 1, se usa para dar soporte a actividades que no tienen nada que ver con el anexo 1. Cuando uno fabrica sólidos, cuando le dicen en qué grado está trabajando, dice grado D, el grado D ese que nombra está explicado en el anexo 1 de estériles. O sea que realmente es la norma de referencia para todo lo que tiene que ver con clasificaciones de salas y demás en el sector farmacéutico. Vale. Entonces, ese es el primer cambio. Segundo cambio, importante también. Se adapta todo a ICH-Q9, la de análisis de riesgos, y Q10, sistema farmacéutico. Cuando explicaban por qué se quería actualizar el anexo 1, lo que decían los inspectores es que se estaban haciendo mal las cosas en el mundo aséptico, en el mundo estéril. La aplicación del sistema de calidad no era correcto, no había análisis de riesgos de por qué se hacían las operaciones. Las cosas se hacían así porque siempre se habían hecho así y no había una justificación científica detrás. Se usaban el análisis de riesgos para justificar malas prácticas. Bueno, yo lo justifico por aquí y ya está. Y no. Había una mala investigación de la causa raíz final cuando había un problema. Había planes de acciones correctivas, capas ineficientes o que no hacían una evaluación correcta. Al final, todo eran deficiencias en el sistema de calidad farmacéutico. Entonces, lo que se ha pretendido, y esto, si tenéis ocasión de leeros el anexo 1, hombre, ahora son muchas páginas, pero en fin, de vez en cuando y así a poquitos, habla constantemente de análisis de riesgos, análisis de riesgos, análisis de riesgos, todo el rato. Pensemos que ya las GMPs generales, los capítulos generales, ya habían incluido todo el tema de análisis de riesgos y alguno de los anexos, el anexo 15, por ejemplo, de validaciones también ya lo incluía. Bueno, pues cosas que nos piden, bueno, consideremos todo en el sistema de calidad farmacéutico, a veces es incluso demasiado detallado el anexo 1 en ese aspecto. Nos piden documentos, veremos en más detalle qué es esto del CCS, Contamination Control Strategy, luego entro en más detalle. Nos obliga o nos pide que justifiquemos todo con análisis de riesgos y que siempre tengamos en cuenta el sistema de calidad farmacéutico, la ICH-Q10, en todos los capítulos. Que investiguemos de verdad cuando hay un problema, no nos quedemos en la superficie, sigamos mirando, veamos a qué afecta para que los planes de acciones correctivas que hagamos sean de verdad efectivos. La necesidad de que todo lo que hagamos tenga un fundamento científico detrás. Ya digo, el porque siempre se ha hecho así no vale. Oye, ¿por qué? Pues no, esto ya deja de valer. Y nos insiste, está escrito también en el anexo 1, que una justificación por análisis de riesgos no vale para decir que una mala práctica se lleva adelante. Y menos aún, recordemos que estamos hablando de procesos asépticos, de estériles. Ahí es donde muchas veces hacemos de más.
O sea, cosas que pensamos que son excesivas se acaban haciendo. Si en vez de hablar de microorganismos que no vemos, habláramos de insectos, de hormigas que sí que veríamos, sería mucho más fácil, pero microorganismos no sabemos si cuando hemos acabado una operación nuestro producto tiene o no tiene microorganismos. Por eso a veces hacemos prácticas que pueden llegar a parecer excesivas. Bueno, aquí tenemos la explicación de la aplicación, el sistema de control, la Contamination Control Strategy, todo el tema de análisis de riesgos con la probabilidad de que algo pase, la severidad de que ocurra y al final cómo lo tenemos que implementar. Hablábamos con más detalle de este tema de adaptación. El anexo 1, ahora esto es literal del anexo 1 lo que voy a mostrar. Tiene 7 principios al principio y bueno, importante también que los revisemos. El primero habla sobre los requerimientos para minimizar el riesgo de contaminación. ¿Vale? Nos habla del diseño. Es importante diseñar bien la instalación, los equipos, los procesos. Si lo diseñamos bien de primeras, es fácil que cumpla. Si vamos a una instalación existente y queremos cambiar, va a ser complicado. Un ejemplo, pues si hacemos en un vestuario una vía de entrada y una vía de salida separadas, nunca se va a contaminar el que entra con el que sale. Es imposible porque son vías separadas. Si hacemos entrar y salir a las personas por el mismo vestuario, me tendrán que demostrar que no hay contaminación. ¿Vale? Es un ejemplo de cómo un diseño correcto me puede ayudar a cumplir con los requerimientos. Por eso dice, esto es lo que nos pone el anexo 1, que tenemos que diseñar apropiadamente el proceso. Lo mismo en cuanto a equipos. Hay gente que está trabajando con productos no estériles y dice, bueno, la máquina la pongo bajo flujo laminar, le pongo un grado B y ya está. No, la máquina para no estériles y la máquina para estériles no se parecen en nada. Se parecen solo en que tienen agujas y llenan, nada más. Pero son máquinas diferentes. Bueno, todo esto además nos nombra, punto 1, esto es el principio del anexo 1. No lo voy a leer todo porque estaríamos aquí días, entonces simplemente voy a nombrar algunas cosas. La documentación la tendréis, está disponible y si, de hecho, la he pasado para que llegara y se ha quedado a mitad camino, pero bueno, llegará y el que no la tenga lo pedís y os la paso. Nos pide que usemos tecnologías como RAPs, aisladores, robots, sistemas rápidos, monitorización continua. Esto ya es lo primero que nos piden. Oye, usar la tecnología moderna, lo que hay, y evitar que haya personas. Eso es importante. Vamos a ver que el anexo 1 nos insiste en que no haya personas. El punto 2 lo dice. El personal tiene que tener la cualificación y experiencia adecuadas. Cualquiera no puede trabajar con estériles. Tiene que tener una formación, una actitud determinada para poder trabajar con productos estériles. El punto 3 nos habla lo mismo, ya no solamente de la instalación y del equipo, sino que el proceso y los sistemas de monitorización tenemos que diseñarlos, cualificarlos, siempre pensando en el riesgo de contaminación microbiológica. Pensemos que la diferencia entre un producto estéril y uno que no lo es la parte micro. Todo lo demás es igual. Bueno, pues vamos a centrarnos básicamente en la micro, que es lo que hace el anexo 1. Todas las materias primas, materiales de envase, tienen que ser controlados adecuadamente y asegurarnos de que tienen el nivel adecuado de contaminación, bioburden es la carga bacteriana, y endotoxinas y pirógenos en el caso de un inyectable. Un inyectable tenemos que vigilar que no haya pirógenos, que no haya endotoxinas. Insisto en que si algo queréis más aclaración me pedís y yo explico qué son los pirógenos, explico qué es lo que sea, eso no hay problema. Bueno, veis que requerimientos ya especiales en el punto 1 en cuanto a contaminación. Si vamos al 2, que nos habla del sistema de calidad farmacéutico, Quality Risk Management nos dice que todo tiene que ser gestionado con un tema de calidad, de riesgos, análisis de riesgos. Esto está muy bien, esta nota que pone aquí. Si alguna alternativa distinta se usa, debe soportarse con la racionalidad y análisis de riesgos y acciones mitigadas. ¿Qué quiere decir? Tú puedes hacer casi lo que quieras, pero ahora me lo tienes que explicar muy bien, porque si es distinto a lo que hace todo el mundo, va a costar que yo me lo crea. ¿Vale? Esto es lo que nos pone. Prioridad, nos habla de, si insisten en el diseño de la instalación, equipo, proceso, otra vez. Ya digo que no soy yo el que lo dice, esto está escrito en el anexo 1. Y los procedimientos adecuados para todos los temas de monitorización. Insisten mucho en monitorizar. Monitorizar. También nos dice algo importante, la última frase de aquí. Solamente el test final no nos da garantía de esterilidad. Para los que no están familiarizados,
en un test de esterilidad de producto acabado, se toman 20 unidades del lote. Si el lote tiene 1 millón de unidades, cogemos 20. Si el lote tiene 40 unidades, cogemos 20. O sea que la diferencia es sustancial. Si sale contaminado 20 de 100.000, 1 millón de lotes es mucho, pero 100.000 o 120.000 sí que hay lotes de ese orden de magnitud. Claro, tiene que tener una contaminación tremenda para que lo detectemos. Por eso dice que solo con el control de esterilidad no vale. Hay que mirarse todo lo demás, todos los demás parámetros. Pensad incluso que se está llegando a hacer las cosas al revés. La esterilidad casi es lo de menos. A alguno a lo mejor le suena el tema de liberación paramétrica, que es yo doy conforme a mi producto estéril solo en base a los parámetros del proceso, sin tener en cuenta la esterilidad. Eso se puede hacer. O sea que fijaos que la esterilidad al final es poco significativa para lo que es. Y de ahí que siempre todas las operaciones tengamos que desde el principio mirar cuál es el grado de contaminación, cómo hacemos para evitarla. El CCS, bueno, vamos a entrar en más detalle, el Contamination Control Strategy, estrategia de contaminación. Esto en uno de los borradores se discutía, la gente cuando lo veía, esto es un documento, es simplemente una filosofía, ¿de qué hablamos? Bueno, ahora todos estamos de acuerdo en que es un documento, ¿vale? Es un documento que se tiene que desarrollar. Seguro que no lo tiene nadie, porque es nuevo en este anexo. A ver, sí que alguien desde 2017 lo puede haber desarrollado, pero es de esos documentos que podéis pedir y la mayoría de gente lo va a estar desarrollando ahora. Por si os interesa, que sepáis que la ECA ha sacado un documento base que está muy bien, un índice de todo lo que hay que poner. Bueno, el índice ahora lo veremos que está aquí. Yo esta charla la di no hace mucho y un cliente cuando le expliqué lo que decía el CSS dijo, así es muy fácil. Pero bueno, ahora veremos si es fácil o no es fácil hacerlo. Bueno, tiene que ser robusta, tiene que ser revisada rutinariamente y hay que estar seguros de que funciona bien la estrategia. Vamos a ver más cosas porque la relevancia de esta estrategia de contaminación viene en que, vuelvo un segundo atrás, el 2.3 es CCS, pero es que el 2.4 sigue siendo, es decir, sale en varios puntos. Nos habla de qué son los pasos que hay que tomar para minimizar la contaminación. Ahora veremos el detalle de lo que nos pide. Se tiene que monitorizar individualmente y la efectividad conjunta. El 2.5 no me lo he olvidado, lo veremos luego porque es el índice de los puntos que tiene que tener el documento de CCS, ahora lo veremos. Se tiene que revisar, es un documento vivo, no digo cada 3 años, cada 2 o cada 1 porque eso no está especificado, pero sí que periódicamente tenemos que revisar que siga siendo vigente y que se siga cumpliendo. Y cualquier cambio hay que documentarlo aquí. Esterilidad del producto, el 2.7. Bueno, hay que estar seguro de la esterilidad del producto y nos vuelve a decir aquí, lo hemos visto antes, aquí vuelve a decirlo. Oye, solo el tema de ver el test final del producto o la esterilización terminal no es suficiente. Tenemos que tener garantías en todo el proceso. Esto es puramente lo que nos piden cuando hablamos de garantía de calidad. Si el proceso está bien, el resultado final tiene que estar bien. Si el resultado está bien, el final, no tiene por qué estar bien el proceso, porque hemos muestreado y puede que el proceso no esté bien. Vamos a ver el... Si dudas, sigo, si no me paráis, yo puedo hablar las horas que haga falta. El 2.5, desarrollo de la estrategia de contaminación. A ver qué es esto. Bueno, para que tengamos una idea, esto es un índice. Es lo mismo que se hace para las validaciones con el Validation Master Plan, pero aplicado a la estrategia, a la contaminación. Entonces, nos dice, es un documento que no existía, hasta ahora no había aparecido y ahora aparece 51 veces. Hombre, no está mal, en cuanto a relevancia dentro de este anexo 1. Ya digo, cuando revisé estos puntos con el cliente me dijo, pues es muy fácil de hacer. Bueno, ahí está la dificultad. Saber hasta dónde hay que llegar, porque el índice está claro. Bueno, hay que decir cómo hemos tenido en cuenta el diseño para el control de la contaminación. Lo que os he contado. Yo en mi diseño separo entrada de salida, con lo cual no hay contaminación cruzada. Ya está, eso es un elemento que yo tendría que anotar aquí. O el material que entra por un SAS y sale por otro. Es algo que está aquí. O estoy usando en mi diseño túneles para entrar los productos en la zona porque es mucho más seguro que usar un horno y después un SAS. Bueno, eso es algo que... O autoclaves de doble puerta. Todo eso son los temas que tendríamos que poner en el diseño.
Ya digo, el título solo dice diseño de la planta y de los procesos. Bueno, instalaciones y equipos, ligado a lo que yo he dicho. ¿Qué tiene mi equipo? ¿Qué le hago? ¿Qué particularidades tiene? ¿Cómo tengo en cuenta el control de la contaminación? Personal. ¿Qué precauciones tenemos con el personal? ¿Cómo lo formamos? ¿Qué tenemos en cuenta para la gente cuando ha entrado? Luego veremos un poco más de personal porque es también muy relevante. Servicios, todo lo que tiene que ver con agua, aire comprimido, nitrógeno, lo filtramos, no lo filtramos, qué le hacemos, todo eso tiene que quedar contemplado en la estrategia de control de contaminación. ¿Cada cuánto se monitoriza? El tema de materias primas, incluyendo los controles en proceso. ¿Qué hacemos con lo que recibimos? ¿Cómo evaluamos? Lo mismo en cuanto a los envases y lo mismo en cuanto a los fabricantes. Todos los que me dan servicios externos de esterilización, de lo que sea, cómo los estoy controlando, qué acuerdos tengo con ellos, cómo lo miro. No quiere decir que yo tenga que incluir todo esto en el documento, porque me saldría un documento de 1000 páginas. Se trata de que tengo que tenerlo contemplado y referenciado. Gestión de todas las actividades externas, aquí hablamos también de la parte de esterilización y información crítica. El proceso, ¿qué tengo en cuenta en mi proceso para minimizar la contaminación? Pues mira, estoy haciendo una filtración previa, estoy manteniendo esto un máximo de tantas horas aquí retenido, todo lo que hayamos tenido en cuenta. La validación de proceso que hemos hecho y qué aspectos hemos tenido en cuenta para la contaminación. Pensemos que esto vale tanto para contaminación microbiológica como para contaminación química. Vale para las dos cosas, no es exclusivamente microbiológica. Tema de mantenimiento. ¿Qué mantenimientos estamos haciendo para mantener la contaminación controlada? Mantenimiento planificado, qué pasa cuando hay una incidencia y cómo la resuelvo, cómo tengo en cuenta la contaminación potencial y cómo la evito. Temas de limpieza y desinfección. Por supuesto, todos los sistemas de monitorización. Esto sale constantemente también en el anexo 1. ¿Qué sistemas he de usar? ¿Qué tengo que incluir? ¿Cómo estoy demostrando que eso es lo que yo necesito para hacer una buena monitorización y saber qué está pasando en mi instalación? ¿Qué pasa cuando hay una incidencia? ¿Cómo hago los capas? La investigación, todas las tendencias, los estudios de causa-raíz, ¿hasta dónde llego? No me puedo quedar en la superficie, lo que hemos comentado. Y acaba con necesito mejorar constantemente basado en la información de todo lo de arriba. Bueno, yo no sé si alguno de vosotros viendo esto sería capaz de desarrollar el CCS. Sí, es verdad que tenemos el índice, pero lo que va dentro de cada uno de los puntos no es tan obvio. Ya digo que cuando lo hablamos con el cliente dice, vale, ahora ya lo sé. Bueno, pues estupendo. No se trata, ya digo, de incluir en este documento todo lo que tiene que ir, sino que hay que referenciarlo. No vamos a poner aquí los procedimientos de cómo monitorizo. No vamos a explicar el análisis de riesgos de por qué hemos puesto 3 contadores de partículas y dónde y no 7. Y vamos a explicar. Pero sí que tenemos que tener un documento donde eso esté explicado y aquí vamos a decir que ese es el documento tal. ¿Vale? Hay charlas, digo, podemos entrar en mucho detalle más sobre esto, pero yo he asistido a 2 charlas de 1 hora cada una solo sobre CCS Implementation. Y dices, bueno, hoy era solo una pincelada. Se pueden hacer charlas concretas de esto. Pero bueno, sí queda claro lo del documento este CCS que es. Bueno, seguimos. Al final lo que pretendemos es ver qué es lo que hacemos en el tema ambiental, la estrategia que vamos a seguir, cómo la implantamos y cómo la evaluamos. ¿Vale? Este es el resumen de todo lo que pone allí. Pero bueno, allí ponía mucho más detalle. Hablamos de nuevas tecnologías. ¿Qué son las nuevas tecnologías? Bueno, sale 1000 veces y también lo vamos a explicar ahora el tema de RAPS. ¿Qué es esto de RAPS? Que en el anexo 1 anterior no salía. Hablaba de aisladores, pero no de RAPS. Veremos qué significa esto de RAPS. Sistemas de un único uso. Estos sistemas son esto que veis aquí, un reactor. Conozco gente que en su instalación, porque tenía mucha variabilidad de productos y para evitar todo el tema de validaciones, se ha ido a sistemas de usar y tirar. Bueno, sistemas de Force Fill and Seal, que son las bolsas típicas que se hacen con film, las de hospital clásicas. Blow Fill and Seal, que son los frasquitos esos que se hacen al momento y se llenan. Y sistemas cerrados. Esto no aparecía en el anexo anterior. Las Blow Fill and Seal sí salía, pero mucho menos de lo que aparece aquí.
El agua para inyectable nos permite que se produzca no solamente por destilación, sino también por ósmosis inversa y ultrafiltración. Esto está escrito en el anexo 1. Además nos habla de que hay que tener el carbono orgánico total TOC online y que tiene que estar en un anillo de más de 70 grados. Siempre pone lo mismo, valor sugerido, pero si no lo tenéis a 70 o si el cliente no lo tiene a 70, ya puede explicar muy bien cómo hace para mantener la calidad en un anillo que esté en frío, en agua para inyectable, porque además no se puede filtrar el agua para inyectable ya que acumularíamos endotoxinas. Y nos habla de unos métodos que están muy bien y son muy chulos, métodos rápidos de detección microbiológica. Estos métodos te dan, es como si fuera un contador de partículas, pero estás detectando microorganismos. ¿Cuál es la dificultad de estos métodos? Que si con un método tradicional tú detectas 3 colonias, con un método como estos puedes detectar 18 o 40. No hay una equivalencia. Entonces, la gente lo tiene esto además del tradicional. No conozco a nadie que use solo el método moderno este de rápido, porque las autoridades aún no lo aceptan. Te dicen que puedes validarlo. Sí que es verdad que si tú tienes siempre 40, 40, 40, 40, el día que tienes 50 o 60, tienes ahí algo que ha pasado. Pero bueno, no tenemos aún una relación perfecta entre lo que tenemos con las placas normales y lo que pasa aquí. ¿Vale? Bueno, simplemente que sepáis esto. Adaptado a la ISO 14644. Bueno, vamos a verlo. El límite de partículas de más de 5 micras ha desaparecido en cualificación. Había desaparecido en rutina, pero está en algún anexo, pero ahora está otra vez. Con lo cual, bueno, no cambia mucho, porque al final vamos a tener lo mismo. No se admiten medias, te hacen tener todos los resultados correctos. Te pone un método nuevo para determinar los puntos de muestreo. La ISO 5, perdón, el grado A pasa a ser ISO 5, que antes era 4,8, ahora explicaré el por qué. Bueno, esto simplemente, yo a mí que desaparezcan las partículas de 5, es verdad que por el límite es relevante, pero los contadores, y lo veis un poco pequeño, pero te dan directamente valores de 0,5, de 1, de 5, de 10, es decir, que en principio da un poco igual. Y aquí veis que un fabricante de máquinas, esto es una foto que tomé yo, ya tiene puesto, y eso ahora todo el mundo lo tiene, la zona donde vas a tener las placas de muestreo en el punto crítico. Aquí están unos viales abiertos y aquí están las placas para muestrear. O en este caso que tenemos también las placas y además se ve aquí pequeño una... ¿Se ve? No se ve. Yo estoy moviendo el ratón y lo muevo yo solo. Bueno, no pasa nada. Tenéis ahí también el contador de partículas para poder ver cuáles son las partículas que tenemos. Aquí he puesto los límites, ¿vale? Límite en clasificación y límite en monitorización. Entonces, ¿qué cambia del límite en clasificación del anexo 1 viejo al nuevo? Lo que veis aquí que pone not specified, ¿vale? En cuanto a clasificación, han quitado el valor. Pero pone una notita ahí, el A, pequeñito, que es que si hace falta lo determines. Bueno, al final la gente ¿qué hace? Usa los límites que ya estaban y que son los que tenemos en monitorización. O sea que realmente no ha cambiado tanto. Y sí que hay una nota aquí debajo que antes ponía no aplica y ahora pone no predeterminado, en lo que se refiere a grado D. ¿Veis? En grado D en operación hemos pasado de no aplica a no predeterminado. Y también te pone una notita, que es que tú determines si te hace falta o no ese valor y lo pongas. Es decir, que un inspector puede llegar a decir a alguien, oiga, usted en operación en grado D, ¿qué tiene? Que hasta ahora esto estaba fuera de todo lugar porque no tenía lógica. Pero ahora, con esta notita te lo puede llegar a pedir. Bueno, esperemos que sean razonables y esto no se pida. Por lo que se refiere a microbiología, los límites son todos los mismos, excepto en grado A. En grado A, veis que aquí pone no crecimiento, mientras que hasta ahora ponía menor de 1. Menor de 1 era 0, evidentemente, pero tenía truco, porque si tú tomabas más de 1 metro cúbico, te daría y te salía 1. Si tomo 2 metros cúbicos y me sale una colonia, es 0,5, estoy por debajo del límite. Ahora no permiten ningún crecimiento. Al final lo que nos están forzando es lo que yo decía, que no haya personas, porque las personas llevamos contaminación con nosotros. Bueno, esto es la clasificación.
¿Y qué pasa con la monitorización? Bueno, en monitorización sí que tenemos límites de 5. Esto ha cambiado. El límite de 5 en grado A, en vez de 29, era 20. ¿Es relevante? No, para nada. Pero bueno, 29, que sepáis que es lo que pone la ISO 14644. Y antes, en cambio, el 20, había toda una explicación de por qué era el 20 y es lo que hacía que fuera ISO 4,8. Bueno, no es nada relevante. El resto de valores siguen siendo los mismos, no han cambiado. Y lo mismo pasa en que en monitorización se añade las huellas de dedos, que no ha cambiado, excepto en grado A, que también pone no gloves y ponía menos de 1. ¿Vale? Como digo, esto lo tenéis a disposición y os lo pasará mi padre, que es a quien se lo pasaba. Bueno, aspectos que sirven y que se han añadido. Bueno, perdón, vuelvo un segundo atrás. ¿Alguna duda en el tema de límites de algo? ¿No? Ok, seguimos. Algunos aspectos que han añadido para aclarar. Bueno, el tema de personal. Se nombraba muy de pasada en el anexo 1. Ahora, como tienen tantas páginas, pues les da para hablar mucho de personal. Es una parte donde se insiste mucho en todo el tema de formación. Formación en higiene, cualificación del personal, que es relevante. Esto hasta ahora no salía. Se hablaba de formar al personal, pero no de cualificarlo. Eso es algo que sale. Entonces, debemos asegurarnos de que el personal que trabaje aquí sea suficiente. Al mismo tiempo nos dice que sea el mínimo posible, lo dirá a continuación. Que esté formado, que sepa trabajar allí, que tenga la experiencia. Y siempre esta experiencia de ser en productos estériles. También os voy a poner un ejemplo. Un cliente en Madrid hizo una fábrica de estériles al lado de una fábrica de sólidos. Entonces, la gente que pasó a trabajar en estériles no era la gente de sólidos, porque no sabía trabajar, hubo que buscar gente nueva. Tanto es así que la dirección técnica, la agencia española, no aceptó que la persona que llevaba la dirección técnica de sólidos fuera directora técnica de la persona, director técnico de la planta de estériles, sin una formación adecuada. Pidió, docúmentame esto, y entonces lo aceptaré. Para que veáis que no es lo mismo. Son prácticas muy diferentes en cuanto a la parte microbiológica. Esto no vale solo para quien está trabajando con el producto. También hay que tenerlo en cuenta para quien está haciendo mantenimiento. Hay quien dice, bueno, esto ya vendrá luego por la tarde y lo arreglo. No. Para quien está haciendo limpieza. Hay empresas que tienen a alguien que viene luego al acabar el turno y hace la limpieza. Esta gente tiene que estar igual de formada que la persona que está haciendo las operaciones, también cualificadas. Tienen que tener formación regular. Tienen que tener cualificación de cómo se visten. Esto hasta ahora no salía, digo, para que veáis que... Y se tiene que evaluar para ver que cumplimos con las buenas prácticas en cuanto a producción estéril. Esta formación va más allá y nos pide que tiene que incluir elementos de microbiología. Es decir, queremos que quien trabaje en la zona séptica sepa de microbiología, entienda qué son los microorganismos. No basta con que yo le diga, hay un SOP, cúmplelo y punto. Tenemos que formar en esto. Que sepa de higiene, de cuáles son las buenas prácticas en las zonas limpias, el control de la contaminación, técnicas asépticas, cómo protejo al producto. Sí que es verdad que añade la frase de que no es el mismo grado de formación el que tienes que dar al que limpia que al que está dosificando, pero sí que hay que tenerlo en cuenta y hay que incluirlo. ¿Vale? Todo esto es lo que ahora nos sale como personal. Más, continuando con personal. Nos dicen que, como decíamos, que tienen que tener formación en cómo vestirse y cómo actuar en salas blancas. Y nos dice que debemos hacer al menos anualmente una evaluación de estas actividades. ¿Qué significa? Que tenemos que controlar por lo menos una vez al año que el que se viste no contamina el traje al vestirse. Esto es algo que sale ahora. Y pone at least, o sea que igual alguien espera verlo con más frecuencia que at least. Tampoco hace falta, como una gente con la que estuvo hablando, que lo hacía cada vez que una persona salía de la zona, le controlaba los trajes. Tampoco hace falta llegar a ese nivel, pero entre tanto y tampoco hay un término medio que es el correcto. Nos dice que la gente no cualificada no debe entrar en grado B o en grado A en operación. Esto es también muy importante. Si un inspector viene y os dice quiero entrar a la zona clasificada, no puede entrar. Y hay que decirle que no. No, tú no puedes entrar. Tú no estás cualificado para trabajar en mi zona. Si quieres trabajar, te tendré aquí 15 días de formación, te evaluaré
3 veces que entres y que el traje no esté contaminado y entonces puedes entrar conmigo, pero te tengo que cualificar. Cualquiera no puede entrar. Y dicho esto, también nos habla de algo que es importante y que cuesta, descualificar a la gente. Cuando uno tiene malos resultados, pues le descualificamos, como en el cole le suspendemos, pues aquí igual, queda suspendido. Tanto es así que nos habla de alguien que esté implicado en un llenado con medio de cultivo, APS es el tradicional Mediafil. Si tiene malos resultados, esta persona no pone que la descualifiquemos, pero podríamos decir que la descualificamos. Oye, tú tienes un mal resultado, quedas descualificado. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que se trata es de que tengamos el mínimo riesgo siempre en la zona. Alguien que tenga malos resultados en guantes, en el traje y demás, es una persona pues, que a lo mejor no tiene el cuidado que debería tener. Y esta persona la descualificamos. No lo pone aquí, pero yo en Alcon, como se contaba, había trabajado. Quien estaba sin entrar en la zona clasificada más de 3 meses, automáticamente era descualificado y tenía que volver a cualificarse. El grado era distinto. A ver, si alguien estaba de baja 3 meses, pues cuando volvía había que hacerle un recordatorio de las buenas prácticas asépticas. Era una formación de media mañana y ya podía volver a entrar. Pero se consideraba que si uno no estaba todos los días en la zona clasificada, se le olvidaba cómo trabajar y había que recualificarlo. ¿Vale? O sea que como veis, esto es mucho más duro con el personal. Al final, lo que pretende el anexo 1, que es lo que nos pone aquí, es que todo el personal implicado en fabricación de productos estériles tenga un nivel muy alto de higiene y de limpieza, porque si no es difícil que mantengamos las cosas limpias. Al final, a una persona le vamos a poner guantes, le vamos a poner trajes, pero puede levantarse las gafas y rascarse el ojo. Y eso no es algo, lo hacemos fuera de zonas clasificadas, pero no aquí. Otro tema que nos pide es que cualquiera que tenga malas condiciones de salud, un resfriado, alguien que tenga un problema de ese estilo, pues que lo diga, porque no debería entrar. Alguien resfriado no debe entrar en una zona clasificada. Y también, y eso es algo que también discutíamos, si tiene algún tipo de contaminante anormal, habla aquí. ¿A qué se refiere esto? Bueno, hay gente que es portadora de Staphylococcus aureus. Bueno, pues esta gente, por prudencia, que es un microorganismo patógeno, por prudencia no debería entrar en zonas clasificadas. Se le tendría que dar un tratamiento que a base de un jabón, un desinfectante, llegaras a dejar de ser. Alguien me dijo, hombre, pero es que en la población hay un 40% de gente que es portadora. Digo, hombre, yo lo que he visto es de un grupo de 20 personas, igual sería un portador, que eso no es un 40%, pero bueno, tras una semana o 2 de este tratamiento, dejaba de serlo. Ah, pero entonces no puede trabajar. Bueno, lo pones a trabajar en otras operaciones, pero no llenando. ¿Qué ganas de tener a una persona que sabes que es portador de patógenos en una zona ahí? Es un riesgo innecesario. Pero bueno, que sepáis que no es un capricho, que está escrito aquí en función del número alto de microorganismos, un resfriado, una gripe, o tipo de contaminantes portadores de patógenos y demás. Lo cual implica, by the way, que uno tiene que hacer controles de portadores de patógenos. No lo pone ahí, pero claro, si tengo que mirar si tienes algún tipo de organismo complicado, pues tendré que hacer controles de vez en cuando. Por eso digo que no está todo escrito, ¿eh? Hay cosas que no están escritas y que hay que preguntar. Oye, ¿hacéis por controles de portadores de patógenos? La gente lo suele hacer cada año, una cosa así, o cada algo más. Más detalles, nos hablan de cómo hay que vestirse con todo el detalle. Nos pone muchísimo detalle de qué ha de poner uno en grado A, en grado B. Como cosas curiosas, bueno, las gafas estas de plástico ahora son obligatorias, en el anexo actual no lo es. Nos habla incluso de calcetines, que los trajes tienen que ser esterilizados, que tienes que ponerte guantes para vestirte. Tú cuando abres un traje estéril tienes que hacerlo con guantes estériles, que antes la gente no siempre se ponía guantes para vestirse, ahora nos están obligando a ponérnoslo. Nos habla, como decía, de los calcetines, que no puedes entrar en la zona clasificada más que con ropa interior, pero no los calcetines. ¿Vale? Esto está escrito aquí. La ropa de fuera no puede entrar en las zonas que van a grado B y C. Y te pone solamente el underwear, la ropa interior. Dice, hombre, los calcetines no, porque explícitamente te pone que incluyendo los calcetines. O sea, hay que quitarse los calcetines y ponerse nuevos.
Bueno, supongo que han tenido alguna mala experiencia o yo qué sé, pero el hecho de que lo nombre así, y esto vale tanto para grado B como para grado C, ¿vale? O sea que las zonas donde vas a fabricar ya no tienes que entrar con ropa de calle. En grado D sí, en grado D sí puedes entrar hasta ahí con ropa de calle, pero bueno, enseguida te cambias. Más que tienes que llevar un traje limpio, esterilizado, y aquí sí que es una frase nueva, por eso he puesto esto. A ver, he ido cogiendo cosas del anexo 1, no os pongo todo para no dormiros más. Dice, en cada entrada, hay gente que cuando sale a una pausa, al lavabo y vuelve, usaba el mismo traje. Esto ahora queda explícitamente prohibido. Cada vez que entras y sales de zona clasificada, grado B o A, tienes que llevar traje nuevo, estéril cada vez. Más. ¿Y cuánto tiempo puedes llevar un traje? Bueno, como máximo durante un turno. Y pone como máximo. Es decir, a lo mejor una empresa decide que a mitad turno has de salir y cambiarte de traje para que vuelvas a tener el traje estéril. Supongo que lo hará poca gente, pero bueno, esto que sepáis que es lo que ahora aparece aquí escrito. Habla más detalles sobre el tema de limpieza, todo el tema de limpieza, la validación, cómo se ha de hacer. Nos entra en mucho detalle el nuevo anexo 1 de qué tienes que hacer tanto para mantener un equipo como cuáles son los parámetros críticos del proceso. Aquí os pongo uno como ejemplo. En un horno de calor seco, en un horno de esterilización, te pide que mires temperatura, periodo de exposición y el tiempo que está allí, presión de la cámara, que tiene que estar en sobrepresión, la velocidad del aire en esta cámara, cuál es la calidad de este aire en el horno, en cuanto a partículas se refiere, la penetración con un mapa de temperaturas, la distribución y uniformidad, la carga. O sea que veis que esto que os he puesto aquí del horno aparece en muchos más equipos. No deja de aparecer. Y luego también entra o hace énfasis en todo el tema de la esterilización de los filtros, lo que hay que hacer, el test de integridad después del uso y después de la esterilización. Que también había discusiones. Hombre, pero si lo esterilizo y le hago la integridad, me estoy cargando la esterilidad. Hombre, no. Si tú estás filtrando un líquido para hacer la integridad en un filtro estéril, eso sigue. Lo que haces es filtrar el líquido en este caso, pero no estás poniéndolo en riesgo. Bueno, estos son los puntos más importantes. Vamos a ver ahora rápido, porque ya llevo